Todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, Pasen y Lean, un programa dedicado a los libros, con entrevistas, recomendaciones, noticias, certámenes, agenda cultural, talleres de creación literaria, crítica. Pasen y Lean, presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco. Pasen y lean, porque un libro es un amigo que nunca decepciona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a Pasen y Lean, bienvenidos a este espacio dedicado al mundo de los libros, al mundo de la literatura, al mundo de los autores, de los creadores, de los editores, de los libreros. Este programa, como saben, es un espacio dedicado al mundo de los libros y a todas esas personas que los disfrutan y que los crean. Esta vez, este programa de hoy es un tanto peculiar, ya saben nuestros seguidores habituales que tenemos un espacio muy particular que se llama Entrevista con la Historia, que esta temporada, bueno, pues todavía no habíamos tenido ninguno de ellos, pero ahora sí lo vamos a retomar. Estas entrevistas con la historia en nuestro programa, en nuestro Pasen y Lean. Y además vamos a tener con nosotros a un paisano ilustre donde los haya, uno de los principales poetas españoles de todo el siglo XIX. Seguramente si se lo presentásemos con su nombre real, que es Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida, pues ustedes se preguntarían poco más o menos que de quién les estamos hablando. Pero si les decimos que nuestro personaje no es otro que don Gustavo Adolfo Bécquer, el autor de las célebres rimas y leyendas, seguro que la cosa cambiaría bastante. Don Gustavo Adolfo, ¿qué tal está usted? Buenas tardes y bienvenidos a Pasen y Lean. Muy buenas tardes, señorita Riesco. Pues para mí es todo un gran placer estar en el mismo espacio en el que antaño ya nos han deleitado grandes de nuestra literatura como los haya, grandes donde los haya, como pues lo es Cervantes, como lo es Lope, Shakespeare, inglés, pero también se puede considerar de los nuestros por la influencia que tuvo en muchos de ellos, Zorrilla o Rubén Darío. Pues la verdad es que sí, llevamos una buena cantidad de nombres de nuestra literatura, la española y también de la universal, que han compartido este espacio con nosotros y además bueno, pues nos han contado muchas cosas de su proceso de creación y nos han hecho disfrutar de ratos muy amenos gracias a esta particular máquina del tiempo que nuestro colaborador Víctor Díaz ha puesto a nuestra disposición para el Pasen y Lean. Sí, desde luego, no cabe duda de ello. Sin embargo, usted goza, entre otras muchas, de una particularidad especial con respecto a los autores anteriores que estábamos nombrando. Casi todos ellos, al menos los españoles, guardan una cierta relación personal o profesional con la ciudad de Sevilla, pero usted es el primer sevillano que pasa por nuestros micrófonos. Cierto es, señorita. Aunque yo me marché muy joven a Madrid, pues siempre, pero a pesar de todo, pues yo siempre me he considerado sevillano. Aquí nací, aquí me formé como persona antes de irme con 18 años y aquí pues pasé posteriormente algunas temporadas más antes de dejar desgraciadamente este mundo tan joven. Desde luego, un sevillano ilustre, pero también con antepasados flamencos. Y no lo decimos por ese particular estilo de música y danza. Desde luego, tanto mi querido hermano Valeriano como yo procedemos por parte de padre de una noble familia de comerciantes que llegaron aquí a Sevilla en el siglo XVI procedentes de Flandes y se ve que debió irles muy bien aquí en nuestra ciudad porque decidieron establecerse para no moverse ya definitivamente. Los Bécquer, ¿no es así? Así es. Si se pasa usted por la catedral podrá comprobar cómo mis antepasados poseen allí capilla y sepultura, más concretamente desde el año 1622. Mi familia dejó mucha huella aquí y tanto mi padre como mi hermano y yo mismo quisimos homenajear a nuestros ancestros manteniendo artísticamente el apellido que tanto lustre nos ha dado. Es verdad, porque como estábamos diciendo al comienzo de la entrevista, usted realmente no se llama Bécquer. Sí, pero ojo, que yo soy un Bécquer de pura sangre, ¿eh? Como también lo fueron en mi momento, como lo fueron en su momento mi hermano y mi padre, José Domínguez Insausti, que fue el primero en adoptar el apellido para sus obras sin tenerlo ya oficialmente en el libro de familia. Ya veo, pero ¿de verdad el orgullo familiar fue la única causa para que ustedes tres decidieran firmar con el apellido de Bécquer? Bueno, reconozco que hay algo más que eso.
¿Cree usted que un trío de artistas como nosotros hubiera despertado el mismo interés llamándonos Domínguez en vez de Bécquer? Bueno, a mí no me parece que suene tan mal. Vamos, señorita Riesco, deje de ser tan políticamente correcta. José Domínguez Insausti, Valeriano Domínguez, Gustavo Adolfo Domínguez. Son combinaciones bastante vulgares. Bueno, la mía no tanto. Bueno, si tiramos hacia el mundo de la moda, pues sí, podemos decir que es un poquito más estilosa. Pero en mi época nada de eso se podía intuir. Y además, que a mí me gusta mi apellido, ¿no? Vale, no se ponga usted así, don Gustavo Adolfo Domínguez, digo Bécquer. Con coñitas encima, ¿no? A ver si usted y yo al final no nos vamos a llevar también. Me encanta que no pierda usted el arte y el buen humor pese a todas las circunstancias y avatares que tuvo usted que pasar a lo largo de su vida. Sí, señorita, no se puede decir que yo fuese en vida recompensado por la buena fortuna. Incluso, fíjese usted, tuve que esperar hasta después de muerto para empezar a gozar de la fama y el reconocimiento que no pude alcanzar en vida. ¿Se refiere usted a la tuberculosis que hizo que nos dejara, que abandonara este mundo en 1870 con apenas 34 años? Sí, pero no me refiero solamente a eso. Mi vida cuando salí de Sevilla no fue nada fácil. Es cierto que hice buenos amigos y que más o menos pues me pude ganar la vida, pero por ejemplo mi esposa, Casta Esteban y Navarro, pues acabó siéndome infiel, lo que para mí pues supuso un nuevo y duro golpe sentimental. Y peor aún fue la muerte de mi hermano, unos 2 meses antes que la mía, también en plena flor de la vida. Además, como supongo que usted sabrá, mis rimas se quemaron en un incendio ocurrido en casa durante la Revolución de 1868. Naturalmente, y además habría sido una gran pérdida de su obra de no haber mediado la colaboración de sus amigos. Sí, así es. Por suerte ellos llegaron a tiempo de recoger los manuscritos antes de que se destruyeran del todo. Y con lo que yo ya había almacenado en mi mente, y también lo que se había publicado, que algo sí se había publicado, pues pudimos reconstruirlo todo. Pero ya le digo, a pesar de los reveses, ni así hay que perder el sentido del humor. Eso es algo que siempre hay que luchar por mantener. Desde luego, y además, hay que recordar que por fortuna, gracias a esa intervención, pues se salvaron todos esos manuscritos que han llegado a nuestros días. Pero si nos centramos ya en el aspecto puramente profesional, tengo entendido que usted en un principio pues no iba para escritor. Sí. Yo digo que eso me gustaría matizarlo un poquito y explicarlo, pero sí, en esencia lleva usted razón. Pues entonces nada, los micrófonos de Pasen y Lean abiertos para usted para que nos lo explique todo esto. Pues verá usted, señorita, como supongo que sabrá, tanto mi querido hermano Valeriano como yo, pues tuvimos un referente artístico en casa dentro de la pintura, que no era otro que mi padre, que era un pintor de costumbres andaluzas, el maestro Pepe Bécquer, como era conocido en su círculo. Así es. Pues por esa vía parecía claro que en principio que tanto Valeriano como yo íbamos a seguir sus pasos, porque además hay que reconocerlo sin falsas modestias. Nuestras dotes para el dibujo eran ciertamente notables. Y de hecho su hermano fue un pintor bastante afamado aquí en Sevilla. Sí, el que mejor me ha retratado de todos, además. Puede usted y su estimada audiencia comprobarlo visitando el Museo de Bellas Artes de Sevilla, donde está el cuadro de mi retrato hecho por él, está expuesto a la vista de todo el mundo. Sí, desde luego, desde aquí, desde Pasen y Lean, les recomendamos que vayan a verlo, que vayan a ver el museo porque es una maravilla, pero también que vayan a ver ese retrato de Bécquer, de nuestro ilustre invitado de hoy. Un retrato precioso y prácticamente perfecto, además. Pero retomemos lo nuestro. Hablaba de que en un principio tanto Valeriano, su hermano, como usted deberían haber seguido los pasos pictóricos de su padre, del padre, de la familia. Sí, pero desgraciadamente mi padre falleció en enero de 1841, cuando yo escasamente tenía 4 años y mi hermano 7. O sea que por desgracia casi ni lo conocimos. Él sí continuó, como acabamos de ver, pero yo, aunque no renegué de los lienzos y demás modalidades del dibujo y la pintura, decidí progresivamente ir tomando otro camino. El que le llevó a ingresar con apenas 10 años en el Real Colegio de Humanidades San Telmo en Sevilla, donde recibió clases de un discípulo del conocido Alberto Lista. Sí, don Francisco Rodríguez Zapata, que se llamaba. Pero por desgracia aquello duró muy poco, porque esa maravillosa reina que teníamos y que respondía al nombre de Isabel II, pueden ustedes saber algo de ella en nuestra obra, porque es nuestra obra, de mi hermano y mía, Los Borbones en pelotas, sí. Pues no tuvo otra idea mejor que cerrar el colegio para en 1849 dárselo a los duques de Montpensier.
Y tanto eso como la muerte posterior de mi madre, que fue muy poquito tiempo después, pues me afectó muchísimo. Yo no sabía dónde iba a ir en la vida, de verdad. Y menos mal que desde entonces tuve a mi hermano, pues que veló por mí hasta el mismo momento de su muerte. De hecho, la historia de su vida dice que ustedes dos fueron a vivir con su madrina, quien poseía en su casa una biblioteca en la que usted comenzó a aficionarse de verdad a la lectura. ¿Fue ahí donde comenzó a concebir su producción literaria, la que ha llegado hasta nosotros? No exactamente. O tal vez sí, pero más bien en mi inconsciente, subconsciente, vamos. Yo no dejé tan de repente el tema de la pintura. De hecho, pues continué formándome un poquito más de tiempo en el taller de mi tío Joaquín. Su tío Joaquín, que es el mismo que le dijo que usted no sería buen pintor, sino un mal literato, ¿no es cierto? Sí, el mismo, señorita. Un tío muy cachondo y con un sentido del humor típicamente sevillano. No, ahora en serio, esa frase en principio me sentó como una patada en la misma zona noble, por decirlo suave. Pero luego con los años me di cuenta que mi Tito fue muy listo en su forma de proceder. Ah, ¿y usted lo cree así? Sí, claro que lo creo. Él fue capaz de ver mis cualidades antes incluso que yo mismo. Y conociendo la fuerte personalidad que yo ocultaba en mi interior, y que sigo ocultando, para la mayoría de la gente, pues me picó en lo más hondo de mi orgullo para motivarme. Porque poco a poco me fue estimulando. Sí, eso se lo reconozco. E incluso llegó a pagarme parte de mis estudios, como por ejemplo los de latín. Y así fue, como usted apuntaba antes, que se fue a vivir a Madrid con tan solo 18 años para hacerse pues un hueco, un nombre dentro del mundo de la literatura. En efecto, pero ya le dije que la vida allí no fue nada fácil para mí. Pensaba que todo iría más o menos rodado y que podría introducirme en los célebres círculos literarios de la época, pero nada de eso, por lo menos de entrada. La bohemia fue mi compañera de vida y tuve que sobrevivir básicamente malviviendo. ¿Sabía usted que mis comienzos literarios en la capital no fueron ni con la poesía ni con la prosa? Sí, claro que lo sabía, señor Becker. En aquellos años usted debió pagarse el pan, como quien dice, escribiendo comedias y zarzuela junto a unos amigos, ¿no es así? Así es, y además con seudónimo, Gustavo García. Es la única vez que yo artísticamente he renegado del apellido Becker. Y veo que está usted bien informada sobre mí, lo cual, señorita Riesco, me alegra mucho, de verdad. Hombre, señor Becker, yo soy de su mismo gremio, además llevo muchos años ya viviendo en Sevilla, pues tendría que ser muy mala escritora y muy mala periodista y sobre todo una pésima sevillana, aunque sea de adopción, si no me interesara la figura de Gustavo Adolfo Bécquer. Pues le voy a decir una cosa, señorita, muchos paisanos de nacimiento deberían aprender de usted en este sentido. Hombre, una bilbaína que se ha creado en Valladolid y que no es de aquí, pero que llega aquí y se imbuye de toda la cultura sevillana, eso es impagable, se lo digo a usted. Yo, desde luego, desde aquí recomendaría que se hiciera la ruta de Bécquer porque hay muchos lugares que seguir de él y en muchas partes de España, porque realmente hace un año estuve como en Toledo y nos hicieron un recorrido en el que Gustavo Adolfo Bécquer también fue el personaje destacado. Así que muchas gracias por decirme esto. De nada, yo también recomiendo esa ruta, señorita. Sí. Pues gracias, ya le digo, Gustavo Adolfo, muchas gracias por ello. Y todo esto se lo digo de corazón, de verdad. Y retomando con lo que estamos hablando, pues ahora mismo se me vienen a la mente títulos como de algunas obras y zarzuelas de las mías, como por ejemplo La novia y el pantalón de 1856 y de marcada crítica burguesa, o La venta encantada, que la hicimos, porque sí, hubo autoría múltiple, basándonos pues básicamente en nuestro Quijote. Bueno, el Quijote, como veo, siempre presente. Sí, incluso en los nombres de algunos personajes, como por ejemplo Cardenio. ¿Me permite, señorita Riesco, que le recite un breve fragmento de uno de sus parlamentos? Por supuesto que sí, faltaría más. Bueno, pues allá vamos. ¿Ves esa luna que se eleva tímida? Blanca es su luz, pero aún más blanca que sus rayos trémulos, blanca eres tú. Muy bonito, señor Bécquer, sí, señor. ¿Le suena el estilo de algo? Bueno, pues claro que me suena, por supuesto que sí. Es el mismo estilo que usted utiliza en alguna de sus rimas más afamadas. Pues sabe usted, justo después publiqué la primera de ellas, en la revista El Nene, una revista de la época, y eso, la publiqué en el año 1859, más concretamente la rima número 3, esa que dice, tu pupila es azul, bla, 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 tu pupila es azul.
Y en cierto modo la combinación de ambas también da esa célebre rima 21 romántica en lo amoroso donde las haya. Pues, ¿se atrevería usted a que la recitáramos juntos? Bueno, voy a intentarlo. Venga, vamos a lanzarnos a ver cómo queda. Muy bien, pues usted recita los 2 primeros versos y yo los 2 siguientes. De acuerdo. Empiezo yo, ¿no? Empieza usted. Venga, empiezo yo. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. ¡Ay, madre mía! Si al empezar mi carrera me hubieran dicho que en algún momento de la misma iba a recitar junto al mismísimo Gustavo Adolfo Bécquer, pues no me lo hubiera creído, la verdad. Estoy de verdad entusiasmada. Y para mí también es un placer, señorita Riesco, poder recitar junto a una escritora de su éxito que ha escrito libros y que han sido traducidos a muchas lenguas. Ya le digo, el placer es mutuo, de verdad. Bueno, y además, pues a tenor de estas rimas de las anteriores queda claro de qué color me gusta que las mujeres tengan sus ojos, ¿no? Bueno, pues como el agua clara sobre la que se refleja el cielo azul, señor Bécquer. Se ve que tuvo usted muy buenas musas. Sí, muy especialmente una, Julia Spin, cantante de ópera a la que conocí en 1958 y de la que me enamoré intentando cortejar a su hermana. Madre Cosas mía. de la vida. Y a la que por desgracia pues yo no le gustaba. Por mi vida bohemia y también porque, vamos a decirlo así, porque yo aún no era nadie. Vaya por Dios. Bueno, pues ella se lo pierde, porque fíjese, la de versos y versos que esa mujer pudo inspirarle. Pues sí, y después hubo otra, una dama de Valladolid, que tiempo después se cansó de mí y me dejó tirado como un perro. ¡Ay, Es madre así. mía! Y luego, como decía antes, me casé con Cacha, pero ya no fue lo mismo. Es verdad que tuvimos hijos, pero se acabó descubriendo, como le digo, que como persona, pues de Cacha tenía más bien poco. Madre mía, no cabe duda que usted debió pasarlo muy mal. Hablando ya de su estilo y su corriente literaria, se le suele a usted clasificar dentro del romanticismo, lo que para mí no es sino un error, porque viendo el conjunto de sus rimas, poéticamente parece usted más presimbolista que otra cosa. Sí, eso es porque el estilo romántico que se le atribuye a mis rimas, al menos algunas de las más célebres, como las que hemos citado, es el romanticismo sentimental, el del cortejo y la conquista amorosa, no el romanticismo como corriente artística. Existe esa confusión que, más allá de los ambientes puramente académicos y literarios, pues yo no veo, la verdad no veo que haya un especial esfuerzo por que se corrija. Vamos, que en el fondo me da usted la razón, entonces. Sí, bueno, en realidad solo en parte. Cuando yo empecé a componer mi poesía, el romanticismo en España era ya un movimiento que estaba en su etapa crepuscular, estaba ya terminando, por lo menos en la poesía. Y no cabe duda de que la influencia de mis rimas en corrientes posteriores, como el simbolismo y años más tarde el modernismo, pues es innegable. Pero sin embargo, si usted observa mis leyendas, en alguna de ellas sí que, en la mayoría diría yo, sí que reflejo ese ambiente romántico de los espíritus y de los fantasmas, y también en parte de lo lúgubre. Buena parte de introducir su principal composición en prosa, sus leyendas, inevitablemente asociadas a las rimas en las ediciones que suelen hacerse de su obra, el Miserere, el Monte de las Ánimas, Los Ojos Verdes, no azules esta vez, señor Bécquer, y sobre todo Maese Pérez, el organista, son algunas de las más conocidas. Una serie de relatos cortos en los que, a diferencia de sus rimas, sí que se observan algunas de las características del romanticismo que usted acaba de mencionar. Sí, así es. Y yo entiendo perfectamente que la que principalmente haya pasado a la posteridad haya sido la de Maese Pérez, el organista, porque usted no me negará que me quedó bien bonita. Hombre, y sobre todo emocionante, señor Bécquer. Sí, esa estampa final del órgano sonando, tocado por el espíritu de Maese Pérez, delante de su hija, que además fue la misma que le vio morirse páginas antes. Eso hace que todavía hoy en día me conmueva, de verdad. Yo le digo una cosa, se habla y mucho de mis rimas en el ideario popular. Es lógico y comprensible, pero mis leyendas también merecen mucho la pena. Es el otro gran hijo que tuve, o la otra gran hija que tuve y a la que también le tengo mucho cariño. Porque le digo una cosa, si en las rimas pude haber llegado a forzar en ocasiones, no digo que lo llegara a hacer, pero se puede pensar. Y alguna vez quizás inconscientemente sí que pude llegar a hacerlo. A forzar en ocasiones la situación, mis versos, en pos de intentar conquistar a alguien a quien yo pretendía hacerlo. Las historias que yo cuento en mis leyendas, algunas de ellas sean inventadas, sean reales, sean basadas, en fin, pero todas están hechas desde el corazón, aunque no siempre acaben bien.
no lo ha podido usted explicar mejor, desde luego. Y bueno, estamos llegando ya casi al final de esta primera entrevista con la historia, que estamos encantados de haber recuperado. Esta primera entrevista con la historia, como les digo, de la temporada, que les recuerdo a nuestros oyentes, para los que sea la primera vez que nos escuchan, que de vez en cuando en el programa, aproximadamente una vez al mes, nos montamos en la máquina del tiempo y vamos a recuperar, bueno, pues a esos personajes, a esos escritores que han dejado su impronta en nosotros y que tienen muchas cosas que contarnos, y que en ocasiones, bueno, pues nos hemos quedado sin saber de primera mano lo que ellos nos querían contar. Pues eso, antes de cerrar esta primera temporada, de esta primera entrevista con la historia de la temporada, debemos de preguntarle algo a nuestro ilustre invitado. Sobre todo le queríamos decir si él necesita contarnos algo, porque claro, vuelve del pasado para juntarse aquí con nosotros y quizá tenga algo que decirnos. Y ojo, lo de ilustre no lo decimos en vano, porque los restos de don Gustavo Adolfo, se lo recordamos a todos los que vayan a visitar Sevilla y a los que viven en Sevilla, junto con los de su hermano Valeriano, entre otros, se encuentran nada menos que en el Panteón de Sevillanos Ilustres, dentro de la iglesia de la Anunciación, en pleno centro de la ciudad de Sevilla, junto a las setas de la Encarnación. No le podemos dar... Sí, así es. Pueden ustedes visitarnos a Valeriano y a mí, pues en principio todos los viernes a las 12 de la mañana, todos los viernes del año. Bueno, me imagino que si cae algún viernes en festivo, pues probablemente cierre, a excepción del mes de agosto, y eso pues un poco... Todo gestionado un poco a través de la... Creo que está gestionado a través de la Universidad, de la Facultad de Bellas Artes, que está justo al lado. Sí, y sí. Ya que usted decía que si tenía algo más que decir, pues yo querría hacerle una última petición, si es posible. Pues nada, tiene usted licencia para ello, desde luego. Pues verá, es que se nos ha pasado la entrevista, y aunque es verdad que sí se ha hecho mención a la obra, esa obra, ese punto tan peculiar, esa obra tan peculiar que tenemos nosotros, porque repito, es nuestra, mi hermano Valeriano y yo, de los Borbones en pelotas. Bueno, le diré que hubo una edición de ese libro que se sacó para una feria del libro y se la entregaron así con mucho gusto y bombo al rey emérito. Él la cogió de buen grado y con alegría, pero no sé, curiosamente esa edición ha desaparecido y ya no se puede encontrar ese libro por ninguna parte. Si alguien lo tiene, que creo que además una de nuestras colaboradoras, Concha Perea, su madre asegura que tiene uno, con lo cual tiene que guardarlo con mucho cariño porque es muy difícil de encontrar. Pues qué mala suerte que esa edición que cayó que le regalaron a nuestro rey emérito, pues no se pueda encontrar por ningún lado. Y sí. A Concha, pues me voy a poner un poquito moderno. Dígale usted, señorita Riesco, a Concha que esa edición que vaya rulando un poquito. Que rule. Que rule. Sí. Bueno, pues le decía, aparte, ya sí nos hemos acordado por suerte de los Borbones en pelotas, pero no hemos hecho mención en absoluto a otra de mis rimas más célebres. Quizás, yo creo que la más célebre de todas, al menos en los tiempos actuales, que es la rima 53, la de las oscuras golondrinas. Las oscuras golondrinas, claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues yo le iba a decir que se lo iba a proponer, a ver qué le parece a usted, que como esta rima ha contado con un cierto número de versiones y adaptaciones musicales, entre ellas la de una de las figuras que más ha hecho por la difusión de la poesía española a través de la música, Paco Ibáñez, y también un montón de alusiones en cualquier ámbito de la vida y de todo, ¿sabes? Pues yo le iba a decir que, si usted me lo permite, a mí me gustaría despedir este encuentro homenajeando a Paco, a nuestro querido Paco, cantando a mis golondrinas exactamente pues como lo hace él, pero con un pequeño matiz. Y es que Paco adapta un poco mi poema y yo voy a hacerlo dejando el poema completo, por supuesto, sin retocar y sin adaptar de ninguna de las formas. Pues a nosotros nos parece estupendamente, nos parece un colofón magnífico para la entrevista. Pues como siempre es un placer evocar a nuestro querido Paco, y como esta rima no es un poema tan largo como para que nos vayan a echar del estudio por alargar demasiado la entrevista, pues le doy las gracias y le digo que vamos allá. Venga, vamos allá. A ver qué tal sale. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán,
pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, nadie así te amará. Muy bien, bravo, 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 señor Bécquer. Bueno, ¿qué más podíamos pedir que el propio Gustavo Adolfo Bécquer, pues nos cantara uno de sus poemas? Nos hemos vuelto a montar en la máquina del tiempo, en nuestro Pasen y Lean. Víctor Díaz ha sido el encargado de traerse a Gustavo Adolfo Bécquer con nosotros en esta entrevista con la historia. Y yo no me quiero, despedir de todos ustedes sin hacer también una recomendación de libros, una recomendación actual de libros que yo creo que puede resultarles muy interesantes, sobre todo para estas fechas que se acercan, para la fecha de Navidad, de la cual, como siempre digo, no hay mejor regalo que un libro. Dentro de los libros está todo lo que uno puede desear está dentro de los libros, así que me parece que hay una cosa muy interesante que podemos hacer, que es regalar libros, y además regalar libros que se pueden disfrutar en familia. Les estoy hablando de un libro para fomentar la meditación de padres e hijos. Se llama Tranquilos y atentos como una rana, y es un libro además que nos ayuda a hacer esa práctica de la meditación que tanto ayuda a la gente, pero además que sea en colaboración y que sea en unión con los pequeños. Viene con un CD para que ustedes puedan disfrutar de esa compañía con los niños. Se nos dice en la sinopsis que los niños de hoy suelen ser inquietos y dispersos. A algunos les cuesta conciliar el sueño y a otros están incluso estresados. ¿Cómo podemos ayudarlos a calmarles o relajarse? ¿Cómo lograr que se concentren en lo que hacen? La meditación es una herramienta sencilla y eficaz que se adapta perfectamente a las necesidades de los pequeños y que les puede aportar beneficios inmediatos. Este libro, que tengo entre mis manos, ofrece historias y ejercicios simples y breves que los niños podrán practicar a diario. Está dirigido a niños de 5 a 12 años y a sus padres, que pueden acompañarlos en su práctica. La autora del libro ha basado sus técnicas en el método de Mindfulness desarrollado por Jon Kabat-Zinn. Los resultados han demostrado que los niños que practican los ejercicios que vienen dentro de este libro se sienten más serenos, se sienten más seguros y se sienten más tranquilos. El libro se llama Tranquilos y atentos como una rana y se ha convertido ya en un éxito de ventas en Holanda y en Francia, y ha sido además traducido a numerosos idiomas, entre ellos al español. Ya saben, regalos para la familia, para la Navidad que se aproxima. Fíjense, tranquilos y atentos como una rana. Y nosotros desde aquí, les agradecemos que vuelvan a estar un día más con nosotros, que compartan el tiempo con nosotros en Pasen y Lean. Y les emplazamos, no se les olvide, que tenemos una cita los viernes por la tarde a las 6 de la tarde en los micrófonos de Radio Guadalquivir, pero también a través de redes sociales que, como siempre les digo, les dejamos por aquí para que ustedes puedan conectarse, o a través de la página web www.nereariesco.com. Les agradecemos de nuevo que vuelvan a estar ahí con nosotros, confiando en nosotros, y les emplazamos para una nueva cita aquí en Pasen y Lean. Muchas gracias.